Localizada en la zona limítrofe de Centroamérica con Sudamérica, Colombia comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. El fundador de Bogotá fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que al mando de una expedición por las márgenes del río Magdalena, compuesta por 600 hombres de a pie y 70 de a caballo, llegó a la capital actual en 1538. Había salido de Santa Marta hacia el sur en una larga travesía de 2 años por ciénagas, selvas y abismos de montaña repletas de cocodrilos, serpientes y mosquitos. Las calamidades no cesaron en ningún momento. Llegaron a hervir el cuero de los escudos para hacer sopa y tener algo de alimento. Y un capitán llegó a plantear al general Quesada el deseo compartido por todos de regresar. El río Magdalena discurre de sur a norte a lo largo de 1530 kilómetros, encontrándose el descubridor allí, en la gran planicie de la sabana colombiana, con los indios muiscas, que ya estaban a punto de organizarse como imperio, con un avanzado conocimiento de las matemáticas y empleando un calendario que les permitía manejar la agricultura. La expedición española que venía buscando oro se estableció en la sabana de Santa Fe de Bogotá, siendo fundada esta ciudad el 6 de agosto de 1538 por el valiente y sufrido cordobés de adopción granadina Gonzalo Jiménez de Quesada, que falleció 21 años después y cuyos restos mortales reposan hoy en un majestuoso mausoleo de la catedral de esta ciudad. Desde Monserrate, el cerro más amado de los bogotanos, a 3.200 metros de altitud, se escucha el rugido de la capital, la más alta de Sudamérica después de La Paz y Quito. El teleférico o funicular ayuda a descender hasta los 2.620 metros de altura sobre los que se asienta Bogotá. Monserrate es además santuario de peregrinación y la afluencia de devotos es especialmente masiva los fines de semana. El corazón de la ciudad es el viejo barrio de la Candelaria, lugar donde se ha ido sedimentando poco a poco la huella española. Aquí, en el mismo lugar donde moraban los fundadores de la ciudad y posteriormente los criollos adinerados, las casas han sido cuidadosamente restauradas y convive hoy en gran armonía lo más bohemio de la ciudad con la clase trabajadora más tradicional. En la Candelaria, con su agradable apariencia de tiempos pasados, se encuentran también gran parte de museos e instituciones educativas y culturales públicas y privadas de Bogotá, siendo este barrio de obligada visita para propios y extraños. Balcones, ventanales, casonas, patios, calles adoquinadas, portones y farolas perpetran la presencia española hasta nuestros días, alumbrando historias y leyendas de una ciudad varias veces milenaria, mezcla de Andalucía y Cartagena de Indias, que parece creada para que el escritor colombiano Gabriel García Márquez nos contara historias más y más mágicas todavía. Las casas de este barrio, casi todas de una planta, y las manzanas cuadradas, le imprimen un sello de uniformidad, destacándose únicamente las iglesias y los conventos que levantaron por orden de la Corona de España para evangelizar y educar a los indios. El 12 de febrero de 1963, el barrio de la Candelaria fue declarado Monumento Nacional. Dicen de Bogotá que la ciudad no tiene dueño, que más del 60% de su población nació en los más apartados confines de la República, que casi no hay bogotanos de pura cepa. Y debe ser cierto. La población colombiana es hoy el resultado, en su inmensa mayoría, del proceso de mestizaje consecuente del cruzamiento de los colonos españoles con los indígenas sudamericanos y los esclavos traídos desde África en los siglos XVI y XVII para trabajar en las minas de oro.
El mestizaje se dio al principio de la colonización por la escasez de mujeres españolas, proceso que fue facilitado y acelerado además por la rapidez en el dominio de los conquistadores y sus tropas sobre la población local. Tanto es así que ya en 1514 la corona tuvo que promulgar una ley que permitiera legalizar las uniones entre los españoles y las indias americanas, siendo la descendencia entre ambas etnias la que compone actualmente el 90% de la población colombiana. Yo pienso que la impronta fundamental son los genes. A mí que nadie me venga a decir, entre otras cosas, porque hay una serie de estudios genéticos hechos acá, en donde cerca del 82% de nuestros genes son españoles. De manera pues de que la impronta que España dejó aquí fue no solamente genética, sino que fue también cultural, en la lengua, la religión, las actitudes, la manera de pensar y de actuar también, son enormemente importantes. Otra de las huellas, y a su vez paradoja, son algunos nombres hispánicos. La ópera se representa en el Teatro Colón, y el país se llama Colombia, aunque Cristóbal Colón jamás pisase tierras colombianas y este teatro fuera construido en 1892 por un italiano, Pietro Cantini. San Bartolomé es el Oxford colombiano, decía el sacerdote jesuita Daniel Restrepo. La historia de Colombia no puede en modo alguno prescindir del Colegio de San Bartolomé. Sea que recuerde los siglos coloniales, sea que se fije en los días gloriosos de la magna lucha por la independencia, el historiador halla en San Bartolomé un auxiliar poderoso de la sociedad y un espejo de los sistemas religiosos y filosóficos de la historia colombiana. En esta antigua prisión se encuentra el Museo Nacional de Bogotá, que posee la mejor colección arqueológica y etnográfica del país. El arte precolombino que aquí puede verse es la representación matérica, tanto en su forma como en su significado, de las creencias religiosas de las diferentes etnias y culturas entre el año 3500 a.C. y el descubrimiento. Todo en estos objetos de barro está impregnado de mitología. A pesar de pertenecer a tribus distintas, como la Tairona, la Muisca, la Quimbaya, la Nariño o la Tumaco, tenían en sus obras de arte algunos rasgos parecidos, tales como animales totémicos comunes, preocupaciones por temas cosmológicos y conexiones entre el hombre con las fuerzas espirituales. Cuando el pintor Alberto Durero vio algunas de estas obras traídas de ultramar, escribió en su diario: «Nada de lo que jamás había visto ha regocijado tanto mi corazón como estas cosas. Y al ver todas estas maravillas artísticas, me sorprendí ante el ingenio sutil de las gentes de otras tierras, y no sé cómo contar todo lo que hoy contemplé». El Museo del Oro reúne la impactante cantidad de 23.000 piezas precolombinas coleccionadas por el Banco de la República, que acabó con la vieja tradición de refundir las piezas encontradas comprándolas a mejor precio que el de su peso en oro. A pesar de su tamaño, 30 centímetros por 20, la obra maestra del museo, reconocida internacionalmente, es la Balsa Muisca. El Museo de Arte Colonial está dominado por la iconografía religiosa española de los siglos XVI y XVII. Aquí se encuentran, entre otras obras de arte, muestras tradicionales de la imaginería sevillana y tallas decorativas y ornamentales en retablo que sirvieron para compensar la falta de decoración exterior de las iglesias del Nuevo Mundo. Pues la huella perdurable es la cultura hispánica, que no solamente pues la parte más importante es desde luego el lenguaje,
pero podríamos ver en las tradiciones religiosas, en las tradiciones culturales de la población, incluso en los pequeños poblados. Usted encuentra rápidamente, si usted traslada, ve que hay una cantidad de tradiciones populares que son netamente hispánicas. Aquí la cultura hispánica permeó todo el establecimiento, y eso ya, lo que queda de culturas precolombinas o de los indígenas de acá son muy pocos. Muy poco, a no ser dentro de las etnias, que todavía quedan como etnias y se definen como tal y tienen su propia cultura, pero ese es un segmento de la población que ya que tenemos 40 millones, no llegan a 1 millón de personas. De manera que el resto, todas las raíces hispánicas son indudables. Otra de las huellas de gran valor histórico que los españoles dejaron en Bogotá fue el de la arquitectura civil consolera. La arquitectura de piedra y madera con grandes balcones propia de la Andalucía económicamente privilegiada. La arquitectura sólida, con sus grandes patios alrededor de los cuales se centraba la vida cotidiana. En estos patios, herencia que los españoles habían tomado a su vez de los 500 años de estancia e influencia cultural musulmana en España, había sombra para resguardarse de los duros días soleados. Fuentes de las que emanaban las aguas que los hombres del desierto no habían podido disfrutar nunca en sus lugares de origen, y un suave murmullo cristalino que invitaba a la siesta entre el frescor de la flora que unía al hombre con la naturaleza. No quiso el cielo que la huella arquitectónica religiosa en Bogotá fuese únicamente española, con sus innumerables iglesias y capillas, dejando a los italianos levantar la espectacular iglesia del Carmen por la comunidad de los padres salesianos. Inspirada en el gótico sienés, fue inaugurada el año de 1938, siendo una curiosa excepción en una ciudad que habla y piensa en español, que reza y se encomienda en ese mismo idioma y que cuenta con un moderno edificio desde donde se cuida el patrimonio de la colonización. Todos los españoles que han llegado a Bogotá de alguna manera, y me atrevería a decir, nos hemos destacado. Simplemente el hecho de venir aquí ya supone un valor y una fuerza y aportar unos conocimientos que se conocen y que... Porque el saber no solamente se escribe, el saber se transmite. Ahora, si tenemos que poner una figura de relieve, se me viene a la cabeza, por supuesto, nada menos que el doctor Barraquer, que hay que lamentar pues su desaparición hace muy poco tiempo y que deja aquí una institución y una escuela increíble. Esta casa es también lugar de encuentro de la comunidad española, celebrando fielmente las tradiciones y festividades de su lejano país. Como somos tan poco, pues conocemos las ciudades, nos sentimos muy bien cuando vamos a otras ciudades y cuando nos encontramos otra casa de España, pues es como si fuese la nuestra, todas son nuestras y todos nos ayudamos. La relación es extraordinariamente buena, todos somos hermanos y somos pocos, pues no tenemos esos problemas donde hay muchos. El cuidado de la lengua es aquí otro de los objetivos prioritarios. Mire, el argot bogotano, como Bogotá realmente también era otra provincia más, a pesar de que era la capital, Bogotá solamente viene a crecerse mucho en la segunda mitad de este siglo. Antiguamente Colombia era un país completamente de provincias y de provincias hasta cierto punto muy equilibradas. Entonces Bogotá, la capital, no había tenido una preponderancia tan grande. Y por eso también, porque era una capital muy alejada de las costas del Atlántico, por donde entraba todo el comercio y toda la cultura española, pues aquí también permaneció un sistema medio arcaico de castellano. Y eso se reflejaba en el habla popular hasta hace relativamente pocos años. La indudable y particular personalidad de los colombianos se revela en los siglos XVIII y XIX contra los colonizadores españoles que les obligaban a cambiar de religión, idioma, vestimenta, alimentación y residencia.
El 20 de julio de 1810, un asunto tan trivial como el regateo en la venta de un florero entre un español de pura cepa y un vendedor criollo desencadena la revuelta. El 7 de agosto de 1819, Nueva Granada consigue su independencia y cambia su nombre por el de Gran Colombia, siendo nombrado vicenación el general Francisco de Paula Santander y declarado presidente el gran libertador Simón Bolívar, que consiguió también la independencia de Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. A mediados de 1920, el gobierno de la nación adquiere la Quinta de Bolívar, un buen ejemplo de casa colonial campestre, para regalársela al libertador. Nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, cursa sus primeros estudios en Venezuela, se ilustra en España, viaja a Francia donde conoce a los líderes de la Revolución Francesa y desembarca en Estados Unidos aprendiendo in situ las consecuencias de la Guerra de la Independencia norteamericana. Ha habido en la historia tres grandes idealistas: Jesús, Don Quijote y yo, dijo antes de morir Simón Bolívar, que hoy preside esta plaza que lleva su nombre. Aquí se encuentran edificios tan significativos como el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Este edificio de estilo griego neoclásico se levantó sobre los restos del Palacio Virreinal y la sede de la Real Audiencia del Virreinato de la Nueva Granada. Su construcción comenzó en 1847, terminándose 80 años después, por lo que durante todo este tiempo fue apodado graciosamente como el enfermo de piedra. Desde el Capitolio se entrevé la cuarta y última versión de la catedral. La primera, construida en el momento de la fundación de Bogotá, fue una modesta y austera capilla de barro y paja. La segunda, ya sede obispal de la ciudad, se desplomó sin previo aviso el año de 1566. La tercera, seriamente averiada por los movimientos sísmicos, fue demolida en 1805. Y la cuarta, la actual, que fue finalizada en 1823. A la izquierda se encuentra el Palacio de Justicia, también reconstruido tras los trágicos sucesos de 1985, protagonizados por el M-19. En el edificio Liébano está la alcaldía, que cierra este breve recorrido por la magnífica Plaza Bolívar. Las angostas calles de Bogotá nos conducen ahora al que fuera primer palacio presidencial de la República, estrenado por el Libertador en 1828, el Palacio de San Carlos. Aquí se alojaron también los sucesivos presidentes de la nación hasta 1910, fecha en la que el Palacio Nariño se convirtió en la nueva residencia de los más altos dirigentes colombianos. El presidente de la República es elegido democráticamente por 4 años y no puede ser reelegido. Una legislatura corta que, además de las habituales e ineludibles obligaciones de un jefe de Estado, en Colombia debe dedicarse a los 3 objetivos más importantes que este país tiene: la erradicación de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, la consecución de la paz. España, para todos los hispanoamericanos y para Colombia, representa una potencia muy importante. Y sobre todo en este momento, pues lo vemos con una gran autoridad moral. España ha alcanzado unos niveles de democracia, de coparticipación, de pluralismo ideológico y hasta cierto punto cultural, con sus diferentes regiones, con las autonomías, a las cuales se da autonomía, que es un ejemplo de lo que podríamos hacer aquí. ¿Cuál es el reto? La paz. Yo creo que eso lo tiene que decir cualquier persona que le preguntes. En este momento, yo creo que no es un secreto para nadie la situación económica que está Colombia, la crisis económica, y el reto más importante que tenemos es la paz. Yo creo que con la paz se logran todas las demás cosas. La paz, objetivo también del toro y del torero en su guerra ancestral. Huella inconfundible de la tradición hispánica
que en el Coso de Santa María nos hace recordar las inolvidables tardes de triunfo del torero colombiano César Rincón y de cientos de toreros españoles que pasaron por esta plaza situada a los pies del Cerro de Monserrate. Desde aquí se divisa el Bogotá moderno y cosmopolita, donde se construye el futuro, donde, escondidos tras el acero y el vidrio, se trabaja para acercar todavía más el mundo a Colombia, donde la ciencia intenta acabar a pasos agigantados con el dolor, la enfermedad y la muerte. En la parte hispanoamericana no hay una gran valoración de la ciencia. Yo he venido luchando enormemente para que haya un mayor incremento, no solamente del presupuesto, sino del número de científicos. Y he luchado por la idea del 1%, 1 por 1000. O sea, que haya un investigador científico por cada 1000 personas y que se utilice como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto para que se desarrolle bien la ciencia. España afortunadamente tiene una muy buena base científica hoy en día. Los científicos que tiene son excelentes y ya está muy próximo del 1% del Producto Interior Bruto para investigación en ciencia. Nosotros, siguiendo el ejemplo de España, podremos de pronto alcanzar ese mismo nivel. El doctor Manuel Elkin Patarroyo y su equipo descubrieron recientemente una vacuna contra el paludismo, enfermedad que desgraciadamente causa en todo el mundo más del doble de muertes que el SIDA. Esta es la primera vacuna químicamente hecha en la historia, la primera también contra la malaria y la primera contra un parásito. Tiene el grupo de investigadores que trabajamos aquí, que somos alrededor de 180 personas de dedicación exclusiva, fundamentalmente químicos, microbiólogos, biólogos, físicos, matemáticos, etc. Tiene un componente fundamental, que es que nosotros estamos tratando de averiguar la estructura atómica, molecular, con mecanismos y con metodologías de altísima elaboración, como resonancia nuclear magnética de 2 dimensiones y de 600 megahercios. Averiguar, entre otras cosas, cómo es la estructura atómica de las moléculas. Una vez conocida la estructura atómica de las moléculas, uno puede saber cómo es la composición matemática de las mismas y de esta manera tratar de desarrollar una forma lógica y racional para la obtención de vacunas. Alguien dijo que no se debe trabajar para el reconocimiento personal, ni para conseguir mayores fortunas, ni para ganarse el descanso. Que esas son cosas inevitables que regala el trabajo bien hecho. A mí no me preocupa el premio Nobel, la verdad que no me angustia. He tenido, a Dios gracias, todo lo que la vida puede dar y en exceso, reconocimientos, todos. La verdad es que lo único que quiero es resolver estos problemas para el bienestar de la humanidad y que en el día de mañana, cuando ya esté bien viejito, encontrarme con la satisfacción que dejé el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré al nacer. El futuro es nuestro, dicen los colombianos. Solo es cuestión de ponerse a la altura de las circunstancias.